La Fundación Barceló dicta las carreras de medicina, psicología, kinesiología y fisiatría, nutrición, enfermería, instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar. Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy. Y sí, es autónomo. Pero ¿y cómo saben dónde cargar nafta? Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor. Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos. Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades por medio de la radio y las distintas actividades que impulsa. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 29 años de trayectoria en Radio Cultura, declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de Consudec. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones. Especial. A veces en eventos como el que se realizó el año pasado, donde se reconoce al emprendedor del año, uno ve que puede conocer a una persona sumamente importante. Pero además, cuando después descubre que esa persona tiene valores, tiene un compromiso por también ayudar y ver cómo puede hacer crecer su empresa de una manera que inspire a muchísimos jóvenes. Bueno, tuve la oportunidad de conocerlo a Guillermo Rauch, que recibió este importante premio y soñamos en entrevistarlo. En ese momento lo conocí y ya me parece que debe estar viajando. Al año pasado, cuando recibió ese premio, logramos desde Silicon Valley, él está ya instalado, pero tiene el corazón en su Lanús natal, con toda su familia, y yo le hablé de Nicolás Monzón ya en ese momento, y le conté que era de Quilmes y que realmente era un ingeniero que nosotros apoyamos y acompañamos muchísimo todos estos 10 años y que quería que también lo conozca. Y hoy, bueno, no solamente lo va a conocer a Nicolás, sino muchos jóvenes que están acá y que están conectados vía Zoom. Como fundadora y directora de Jóvenes en Acción, es un honor tener en Jóvenes en Acción a Guillermo Rauch, el gran emprendedor, referente en el mundo, fundador de Barcel y tantos otros emprendimientos. Guillermo, un gusto. Carmen Sicardi del programa Jóvenes en Acción en Radio Cultura te habla. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme en el show. Estamos planeando esto hace banda, entonces muy entusiasmado que lo logramos. Lo vi hoy en el calendario y dije qué buena onda. Bueno, una emoción y, como decimos, valores como la perseverancia, ¿no? Son importantes y me imagino que también vos lo pusiste en práctica, ese valor de la perseverancia y de la superación y de ir tras tus sueños. Como tenemos muchas preguntas de muchos jóvenes que están acá en vivo en los estudios y otros que se van a sumar vía Zoom, arranco yo con una sola, Guillermo, y que tenemos que viajar en el tiempo hacia tu adolescencia. ¿Qué pasó, no? ¿Qué marcó en tu vida y cómo fueron esos años de la adolescencia que gestaron en que seas hoy este gran emprendedor? Mira, realmente todo arranca ahora que tengo 5 hijos, uno en camino, una más en camino, que van a ser pronto.
Hoy pensaba, o hace poco pensaba, mi hijo más grande tiene 10 años. Y yo pensaba, ¿qué hacía yo en esa época cuando tenía 10 años? ¿En qué estaba mi mente? ¿En cómo pasaba el tiempo? Justo pensaba el otro día. Y me acordaba de momentos, por ejemplo, cuando tenía 11 o 12 años, había lanzado un programa en internet, o sea, había lanzado un sitio web que estaba atachado a un programa para hacer dinero con Mercado Libre. Wow. Y creo que cuando tenía 11 o 12 años, mi vieja y yo en Lanús fuimos a cobrar, me acuerdo siempre, el primer cheque de haber logrado hacer plata por internet, lo cual fue un momento que me marcó muchísimo porque empezaba a ver cómo internet tenía un poder que trascendía lo digital e iba a impactar nuestras vidas. Obviamente en ese momento la vida, el reward instantáneo de decir, che, hice plata a través de internet, ¿no? Ese fue como un gran salto. Después tengo muchos recuerdos de comunidades de internet relacionadas con el open source y el Linux. Había foros de internet, siempre me acuerdo el ISP de internet, ciudad.com.ar, había armado un montón de comunidades online para conectar gente que tenía intereses por el lado de la computación e internet. Y me tengo muchos recuerdos muy buenos de eso. También cuando tenía, ponele, 12, 13 años. Y después otro gran salto fue cuando empecé a trabajar por internet. Descubrí un sitio web que se llamaba Scriptlens. Y lo descubrí en un momento muy interesante porque yo entré al Carlos Pellegrini, que tenías que hacer el curso de ingreso, que era una inversión de tiempo muy sustancial, tiempo y energía. Y al mismo tiempo descubrí este sitio web que te permitía vender tus skills online en un marketplace, digamos. Y eso me marcó mucho en la adolescencia porque es como que bifurqué mi vida entre lo educativo y la trayectoria tradicional de un adolescente y empezar a hacer como mi carrera online, mi currículum vitae, digamos, de contribuciones a open source, de los laburos que hice a través de esa plataforma, conectarme con gente de todo el mundo. Yo tenía un cliente en Holanda, era como mi amigo y mi cliente, me mandaba laburos y al comienzo él ni sabía, yo tenía 12 años y vivía en Lanús. Él laburaba como un adulto más en internet y bueno, muchas memorias de este estilo de la adolescencia, de invertir ya sea en lo que es mis conocimientos técnicos, me formaba como ingeniero, al mismo tiempo que tenía la vida más común, digamos, de ir al colegio y todo eso. Hola Guillermo, buenas noches, bueno, me presento, soy Nicolás, soy ingeniero en informática y también estoy haciendo mi camino científico. Bueno, primero que nada, agradecerte por esta entrevista hoy. La verdad que nada, de verdad que se agradece porque mucha gente que estamos acá en Jóvenes en Acción esperábamos conocerte y tenerte acá entrevistándote, entonces la verdad que estamos muy contentos. Muchas gracias. Tengo muchas preguntas realmente para hacer, pero así de lo que venís hablando hasta ahora, me trae recuerdos. Yo escuché otras entrevistas tuyas y también, si mal no recuerdo, había una relación que vos tenías con Mongoose y Socket.io, no sé si habías participado en la creación de esto, ¿no? Yo tengo, digamos, ambos. En ambos, es una locura. Yo usé estas herramientas muchísimo tiempo, hace muchísimos años también, y me parece muy loco estar hablando con vos. Quería saber, digamos, en tu experiencia colaborando con este tipo de tecnologías, si hubo alguna persona que te haya marcado, que vos digas, digamos que fue un antes y un después colaborar, y que haya tenido un impacto también en tu forma de pensar, porque probablemente esto haya sido a temprana edad, por lo que me estás contando. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de ese entonces? Mira, tengo un recuerdo, justo que hablábamos, me imaginaba de vuelta, me acordaba los primeros días de laburar fuerte y en serio. De tener problemas, viste, que rompes la cabeza contra el escritorio. Me acuerdo que tuve uno de estos problemas cuando creo que debería tener 11 o 12 años. Y me acuerdo de que el desafío era configurar internet en Linux. Ok. Que parece una huevada. Hoy en día estamos reacostumbrados a que enchufás cualquier sistema operativo, una Wi-Fi, anda todo de toque. En esa época, y capaz de vez en cuando todavía le pasa a la gente, era un bardo. Tenías que compilar tu propio kernel, tenías que agregarle el módulo en ese momento era PPP. Aparte tenía un problema casi imposible yo. Había poca información en internet, de ya, solo en inglés,
para los cutting edge topics que a mí me interesaban. Y tenía que bootear la computadora con Linux, probar si la podía conectar a internet, y si no me funcaba, tenía que resetearla, ir a Windows y entrar a los foros de internet y a los chats y buscar que alguien me ayudara. Y me acuerdo que un gran samaritano me llamó a mi casa, que era medio creepy para mí, o sea, un poco me dio susto. Yo pensé, imagínate un pendejo. Y me acuerdo que me ayudó a... Yo estaba trabado con un tema de compilar uno de estos paquetes y el pibe me ayudó así por el amor al arte. Y eso lo que me enseñó es que había mucha gente dispuesta a hacer las cosas para ayudar al resto del mundo sin buscar un mérito o sin buscar una gratificación inmediata. Y de eso encontré muchísimo en Silicon Valley. Y para mí esto del open source está muy involucrado, eso de vos tenés que hacer algo positivo para el mundo que crea valor, sin tener un plan maestro de, che, en el día 10 voy a cambiar la licencia, voy a hacer esto y lo voy a vender el otro. Era hacer una herramienta, hacer algo bueno para el mundo y generar una network de gente que también piensa de esa forma y está alineado con tu visión del mundo, con tu visión del futuro, y pensar muy, muy a largo plazo. Pensar que cuando yo hice Mongoose, cuando hice Socket.io, yo no estaba pensando, che, la semana que viene hice Socket.io, voy a aplicar para un laburo, voy a sacar esto o el otro. No, yo quería resolver un problema que creía que era un problema muy importante para el mundo. En el caso de Socket.io, a veces hago el chiste de que Mongoose es como, lo tengo como, no le doy tanta bola, es como mi hijo, que no, mi black sheep de la familia, digamos, porque cambié mucho mi perspectiva a lo largo de los años en cuál es la forma ideal para acceder a un modelo de datos y una base de datos. Cambié un poco mis perspectivas. Pero Socket.io realmente fue como digo a veces en chiste, fue un banger. Fue una tecnología muy revolucionaria, fue una abstracción muy buena. Si bien hoy en día la miro 10 años más tarde, digo, sí, esto lo habría hecho diferente, esto lo habría hecho diferente. Pero lo que yo quería resolver con Socket.io era comunicación en tiempo real para todo el mundo. Muchas de las cosas con las que la pegué tienen que ver con democratizar algo. Por ejemplo, mi inspiración más grande para Socket.io era que cuando Google lanza Gmail, utilizaron un montón de trucos para poder hacer que Gmail fuera real time y que tuviera chat. Me acuerdo que yo era pendejo y cuando sacaron Google Chat, es como que me voló la cabeza. ¿Cómo hicieron que esa tecnología funcionara en un navegador web? Entonces mi idea no fue revolucionaria en el sentido de nadie lo hizo nunca en la historia del mundo. Pero sí nadie lo hizo tan fácil para tanta gente en el mundo. Y ahí es como que se conectaron todas estas pasiones de la web, del open source y de esto de democratizar tecnología y generar mayor acceso. Yo creo que la historia que vos contás de que te impactó utilizar esas herramientas fue exactamente lo que yo quería lograr. Era que todo el mundo pueda acceder a esto y creo que siempre va a estar esa oportunidad. Fíjate ahora con inteligencia artificial. Hay gente acá en Silicon Valley que utiliza, no sé, millones de tokens por día y saben todos los trucos y saben cómo utilizar todos los harnesses. Vas a otras partes del mundo o vas a otras compañías, otros lugares, capaz no está ese acceso tan democratizado. Entonces, esto de hacer que la tecnología pueda ser más accesible es un buen truco para tu vida. ¿Qué tal? Agustín Sayer te habla, soy periodista. Estoy viendo acá el artículo que te hicieron en Forbes Argentina y estoy viendo esto del SaaSpocalipsis que generó uno de tus proyectos. Entonces, esto me surge la pregunta sobre la inteligencia artificial. ¿Qué tan profundo va a pegar la inteligencia artificial en la vida diaria de las personas? Y ya que estamos también en las industrias, ¿hay un reemplazo o simplemente una reformulación? Es ambas, es realmente ambas. Mira, yo siempre tengo mucho cuidado con las predicciones que hago, las palabras que uso, etcétera, porque a la gente le gusta que yo realmente tenga un background técnico, entonces puedo analizar una tecnología y después voy a Forbes y le cuento, mira, es así. Y nunca me gusta hacer predicciones al estilo apocalípticas, porque realmente en la historia de la tecnología nunca hay apocalipsis reales. En este caso, con la inteligencia artificial, sí hay.
Y creo que algo que me ha marcado en mi carrera es, por ejemplo, recién hacía el chiste de que Socket.io me gusta, Mongoose también, pero lo pongo un poco más abajo, lo escondo un poco digamos, en la lista de trofeos. ¿Por qué? Porque cuando yo encuentro una idea que es superior, trato de despegar mi ego de si esa idea era... trato de tachearme del hecho de que yo lo creé esa tecnología o yo soy experto en esa tecnología. Y eso es un muy buen músculo para tener en esta industria. Porque lo que funca esta semana, capaz no funca la semana que viene. Es la realidad. Y ese reemplazo de las mejores prácticas de la industria está pasando a una velocidad que es increíble. De hecho, algo que se habla mucho en Silicon Valley y se habla mucho en Estados Unidos es cuando uno se va hacia los 70, los 50, los años 50 y se hacían predicciones del futuro, había mucha gente que predecía la vida se va a hacer tan fácil que vamos a laburar 4 horas a la semana porque la inteligencia artificial, porque los autos que se manejan solos, todo esto. En Silicon Valley está pasando lo contrario. Cuando yo hablo con los CEO y los CTOs de OpenAI o XAI o lo que fuera, estamos todos laburando 18 horas al día porque la competencia y el reemplazo de las buenas prácticas y las mejores prácticas es tan rápido y desenfrenado que es como que uno tiene que pelear constantemente por esa actualización a uno mismo. Uno se tiene que sacar esas ideas viejas y reemplazarlas por ideas nuevas. Ese es como el background. Entonces, para decirte puntualmente, cuando el software era muy difícil y muy costoso de hacerlo, yo te podía vender software con muy alto margen. Por ejemplo, si yo hacía una app para que las compañías pudieran colaborar en los timetables de los empleados. Tipo, vos tenés que venir a laburar de las 9 a las 5 y después el próximo empleado hace horas extra, etc. Si yo hacía una app para resolver ese problema, manejar horarios y schedules de mis empleados, eso tenía un valor muy alto porque tenías que contratar ingenieros de software que eran muy difíciles de encontrar, que tenían salarios muy altos, y el software en sí mismo vos lo podías empaquetar, lo podías vender, capaz lo actualizabas dentro de una semana, 2 semanas, capaz una vez al mes, y listo, y hacías dinero. ¿Qué tal, Guillermo? Lo que está pasando ahora es, cuando una compañía tiene un problema, ahora lo pueden resolver ellos mismos. En vez de decir, voy a irle a comprar a una versión que es al estilo cuando vas al supermercado y el producto es rígido y no cambió hace 20 años, el software era un poco así. Vos tenías que ir y lo buscabas en la grocery store, digamos, del software. Hoy en día la empresa tiene una nueva opción, que es generar ese software con inteligencia artificial. Y eso genera una dinámica de competencia muy fuerte. Ahora, Vercel quedó muy bien posicionado en esto porque nosotros le estamos dando a las compañías la plataforma para que puedan hacer eso. O sea, que vos tengas la libertad de generar software específicamente de acuerdo a tus necesidades y que no tengas que hacer estos procesos de compra que a veces a las compañías les llevan meses o años y permite al mundo acelerar y moverse muy, muy rápido. Ahora, digo, mucho software va a ser reemplazado, el software del futuro va a ser generado. Es muy importante que la gente que escuche entienda esta idea de generar. Antes, los artefactos, el software, las imágenes, los videos, se hacían, digamos, entre comillas, a mano, se producían y se entregaban. Ahora se pueden generar con modelos de inteligencia artificial. Y eso está reemplazando muchísimo software. Por ejemplo, hoy en día Vercel hizo un anuncio, sacamos una nueva tecnología. El video que sacamos no fue hecho por un software de edición de video y un experto de generación de video, de producción de video. Fue generado por un modelo de AI. Y la persona que hizo ese video para esta promoción nunca en su vida había hecho un video. No tenía 10 años de experiencia en Adobe Premiere Pro, Adobe Illustrator o lo que fuera. Eso es el mundo que estamos dejando detrás. Ahora, lo bueno que tiene este nuevo mundo es que, tal como decía este chico, que justo es un chico con el que laburo bastante, que es de Rosario, laburo de remoto. Hoy hablaba con él, decíamos, qué increíble el mundo en el que estamos viviendo,
Porque cuando el pibe generó este video, todos en la compañía decían, wow, hiciste este video, debes tener 5 años de experiencia haciendo videos. No, eligió el modelo correcto, eligió el prompt adecuado, o sea, le dio la instrucción adecuada al modelo de inteligencia artificial, boom. Y creo que esto es lo positivo de este nuevo mundo, ¿no? Es que hay reemplazo, pero ahora el individuo tiene un poder muchísimo más grande para cuando tenés una visión y querés sacar algo al mundo, tenés muchísimo más potencial y muchísimas más herramientas a tu disposición. Buenísimo. Gracias, Guillermo. La verdad, mi nombre es Andrés y yo soy de Venezuela, tengo 8 años acá. Pude estudiar acá negocios digitales, me gradué, todo con beca, porque siempre he estado súper apasionado con la tecnología, creyendo que las empresas pueden hacer las cosas increíbles como hace Vercel, de facilitar las cosas. Para alguien, por ejemplo, como yo, o cualquier otro joven que nos está escuchando, viendo todos estos cambios tecnológicos y decir, bueno, me gradué, so what's next? ¿Cómo podría ser alguien, un joven que esté escuchándonos en Argentina, en cualquier parte del mundo, para entrar a Vercel? ¿Qué son esas habilidades que buscas? ¿Y cómo puede llegar alguien a estar así al día en todo este rush tecnológico que va cambiando día a día? Mira, una cosa que aprendí en Silicon Valley es cuando vos lanzás tu startup, cuando vos lanzás tu producto, es el comienzo del camino real de descubrimiento de si ese producto es bueno, si la pegaste o no. Es como que hay realmente tener perfil bajo, es como decir, bueno, puse todo mi corazón detrás de esta iniciativa, lancemos, festejemos, champaña, pero sé que realmente tengo que empezar a mirar las métricas, confrontar la realidad, ver si las personas no solo están entusiasmadas el primer día, si realmente siguen utilizando tu producto, si pagan tu producto, etc. Y creo que con los skills que uno aprende es lo mismo, ¿no? El día que te gradúes, felicitaciones, tuviste que romperte la espalda, quemarte las cejas, etc. Pero es como que realmente empieza un nuevo camino en el cual vos vas a tener que probar a vos mismo, al mundo, etc., que podés poner esas herramientas que fuiste acumulando en práctica con alguna visión particular. Yo creo que es muy importante que uno como ser humano tenga una misión y una visión. De vuelta, esos son conceptos que acá en Silicon Valley los tenemos como en un framework, los tenemos como en una plantilla, ¿no? Que es, cuando vos haces una compañía, decís, voy a tener mi misión, que es lo que quiero hacer, mi visión, que es cómo va a estar el mundo a futuro si yo realmente ejecuto en esta misión, valores, uno tiene que ser consciente de cuáles son tus valores personales. Por ejemplo, cuando hablamos recién de los proyectos que yo hice como Mutools, etc., uno de mis valores era eso de la difusión de la tecnología. A mí siempre invertí muchísimo en el diseño de las cosas. De hecho, nuestro jefe de diseño de Lanús también, Evil Rabbit, salió de Argentina también, ahora vive en Silicon Valley. Es como que vos no tenés que salir como una tabula rasa al mundo, vos tenés que decir, yo tengo una perspectiva sobre el mundo. Tengo el background que me dio la universidad, pero tengo una perspectiva, tengo un punto de vista. Yo recomiendo que tengas, por ejemplo, cuando empieces a aplicar a laburos y cosas así, tengas elijas. Es como que, en definitiva, la compañía que te va a contratar, vos la elegiste, no te eligieron ellos a vos. Porque te interesaba la industria, porque tenés un punto de vista de algo que se puede revolucionar. Por ejemplo, hoy leía justo de una chica argentina que está laburando en tecnología para agricultura. Pensá todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial para disrumpir todas estas industrias que existen hoy en día, que capaz no han recibido inversión tecnológica durante mucho tiempo. O quizás nunca. Entonces, poner ese punto de vista a las cosas. Otra cosa es, cuando yo hoy miro a alguien que voy a contratar en Vercel, siempre estoy mirando qué tan rápido esta persona está adoptando las últimas tecnologías y las últimas prácticas con inteligencia artificial. Cuando a mí me llega, yo todavía tengo 800 plus empleados. Cuando me llega el hiring packet, el offer packet, que me resume en dónde laburó la persona, todos los datos, ¿no? Cuál fue el GPA en la universidad, esto y el otro. Hoy en día lo que más me interesa a mí no es, pasé 8 años en Google, no sé, arreglando un botón en Gmail. Me interesa más cómo afrontás los nuevos problemas hoy en día. Los afrontás automatizando
tus problemas y procedimientos con agentes de inteligencia artificial? ¿O seguís laburando entre comillas, a manopla? ¿Cuál es tu habilidad para lo que aprendiste hace 4 años? Hay ciertas cosas muy fundamentales que te van a ayudar toda la vida. Hay ciertas prácticas que las estamos sacando, las estamos tirando por la ventana. Entonces, yo siempre miro qué tan rápido puede aprender esta persona. Es como que para resumir, el camino de aprendizaje continúa toda tu vida. De hecho, el aprendizaje fuerte realmente arranca cuando te metes en la industria y empezás a shipear código y empezás a shipear productos y empezás a tener clientes que se quejan y empezás a tener un P&L, Profit and Losses, etc. ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto conocerte. Yo soy Alejandro. También vengo de Venezuela. Hace un tiempo estoy en Argentina, en Jóvenes en Acción, hace unos años. Bueno, esto ya lo sabes, pero sos una inspiración también para muchos jóvenes que quieren emprender, que quieren lograr cosas grandes en su vida. Así que gracias por ser ese referente. Yo también voy a Europa ahora para estudiar inteligencia artificial justamente. Así que voy para Austria pronto. Te quiero hacer una pregunta. Te la escribí para no salirme, pero te la leo ahora. Bueno, Guillermo, viendo todo lo que has logrado con Next.js, con Vercel, ¿cuáles son los principios y formas de pensar que sientes que fueron muy determinantes en tu camino y que independientemente del talento y contexto de cada persona, cualquiera podría aplicar para lograr algo grande en su vida? Y en la misma línea de la pregunta, ¿cuál es el logro personal que más te llena de orgullo? Gracias. Primero, felicitaciones. Me acuerdo siempre de Austria con mucho cariño porque en React hubo una meetup de React en Austria, React Viena, sí, que es donde anuncié Next.js por primera vez al mundo. Fue como, viste, en las películas hacen las pruebas de audiencia. Antes de sacar la película testean un poquito con una audiencia pequeña. Sí. Me acuerdo en Viena hice mi primer test. Y eran 20, 30 personas y les mostré Next.js. Y ya cuando vi la reacción ahí, es como ya eso me impulsó al siguiente paso. Y dije, che, acá hay algo. Sí. Esto impactó mucho. Aparte, otra cosa muy interesante, salí por el lado de las anécdotas. Sí. Me acuerdo siempre una reacción de que había mucha gente muy inteligente en esta reunión de ingenieros. Y muchos tenían ideas similares y todavía no las habían sacado a la luz. Entonces siempre me acuerdo que es algo que se vive mucho en Silicon Valley, es el tema de la urgencia. Uno no se puede sentar en una idea, hay que sacarla al resto del mundo y empezar a iterar y shipear. Me preguntabas por cuáles son esas características que uno puede tener que no tienen nada que ver con el contexto, la tecnología. Una es eso, acá se habla mucho del bias towards action. Es, si vos tenés algún problema, una inquietud, en vez de quedarte ahí pensando, contemplando el futuro, no, shipeo algo, pruebo algo, saco le pregunto a alguien, le pregunto a un agente, trato de sacar algo, ¿no? Eso es muy importante. Y lo otro que es pero fundamental es el tema de Customer Obsession. Que es, en definitiva, por más que esto parezca tan glamoroso, porque hay elements de glamour en el mundo de la tecnología, ¿no? Forbes Magazine o lo que fuera. La realidad es que no es tan distinto de la service industry. No es tan distinto servir requests en Vercel y servir tokens en Vercel y servir clientes en un restaurante. Es tener obsesión por el cliente y que tengan un buen servicio y que estén contentos y que no haya fricción. Todo eso no tiene nada que ver con la tecnología en sí mismo. Tiene que ver con vos querés hacer un gran trabajo, ¿no? Y eso lo veo en todos los grandes líderes que uno aspira a llegar y los mira y uno se fanatiza, etc. Estoy en un grupo en X con Elon y gente que le da feedback de X. Wow. Vos le podés decir, Elon, me parece una cagada esto que hiciste. El chabón está en este canal evaluando el feedback de la gente, forwardeándolo a sus ingenieros, etc. todos los días, de lunes a lunes. No hay un lugar al que llegaste, al que dejaste de obsesionarte por el cliente y por dar un gran servicio. Y eso hay que seguirlo haciendo todos los días. ¿Sabes? La pregunta perdón. Alejo. Sí, bueno. Tenemos una pregunta de Alejo de Resistencia que está en Zoom. Alejo, te doy la palabra. Gracias, chicos. ¿Cómo estás, Guillermo? Un gusto.
increíble tenerte, increíble estar escuchándote. Como breve contexto, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en la UTN, soy de Chaco, una provincia un poco alejada de capaz las grandes capitales de Argentina, pero tenemos una comunidad tech increíble. Quiero contarte que hace poco hicimos una meetup de V0, soy embajador de V0 y vos más que nadie sabrás el poder que tiene un network y rodearte de personas que quieran construir y que estén alineados con todos estos pensamientos que compartís. Solamente compartirte que eso estamos construyendo hoy en Chaco y gracias a facilidades que da V0 con sus oportunidades de hostear eventos, lo estamos trayendo a las provincias, sacarlo un poco de Buenos Aires y de las grandes capitales, así que nada, compartirte que hay un montón de talento en Argentina y súper contento de... Estoy muy entusiasmado por el interior. La gente siempre me pregunta cuándo va a ser la siguiente visita a Buenos Aires y ya anuncié que la siguiente visita va a ser un tour por las provincias. Increíble. Quiero pasar, sé que hay muchísimo talento, sé que hay muchísimo entusiasmo. Obviamente Internet y AI está conectando al mundo y generando un panorama equitativo, ¿no? De posibilidades. Pensá que cuando yo era chico había muchas barreras de entrada, tenías que aprender esto, tenías que conectarte a internet, había fricción. Y hoy en día estamos en un mundo con cero fricción. A veces es más hacerle entender a la gente que se puede hacer cualquier cosa. Repetirlo, porque es realmente impresionante lo que está pasando y me encantaría en algún momento pasar por varias de las provincias y conocer a estos grupos de los ingenieros del futuro. Totalmente, más que invitado, tenés lugar para venir a Resistencia y conocer la comunidad increíble que tenemos. Tenemos poco tiempo para preguntar, así que me encantaría llevarte a una pregunta un poco técnica, pero un poco más filosófica. Hay una cuestión que está muy de moda en debate Next, de si vale la pena leer el código en base a lo que shipea la IA. Sé tu opinión un poco por un tweet que sacaste hace poco, pero es una realidad que cada vez los modelos tienen más capacidades y por ahí leer el código no es la mejor métrica. Quiero saber qué están haciendo ustedes, cuál es tu perspectiva futuro y conocerlo. Sí, mira, el código es un output, ¿no? Cuando uno mira los sistemas y uno mira una función tiene un punto de entrada, una transformación y un punto de salida, inputs y outputs. El código es un output, porque uno piensa el problema que quiere resolver y escribe código. Piensa el siguiente problema que quiere resolver y escribe el código. Por eso los sistemas de inteligencia artificial para el código funcionan tan bien. Porque uno, cuando quiere, transferir su pensamiento, yo pienso y me expreso en inglés o en español, en lenguaje natural. Entonces, lo que ha cambiado muchísimo el mundo es que antes había que hacer un proceso de traducción a nivel mental que era muy complicado. Tenías que decir, bueno, yo quiero que esta parte del sistema utilice menos recursos. Quiero que sea más eficiente. Y tengo una hipótesis, o quizás no tengo ni siquiera una hipótesis. Quiero que esto sea más rápido, quiero que utilice menos memoria. Tuve un ejemplo muy concreto de algo que pasó el otro día que me voló la cabeza, que es... Tenemos un ingeniero en Vercel que se llama Dan Abramov, que es una bestia el pibe. Creó muchas de las fundaciones de React, etc. Él, toda su vida, escribió JavaScript y TypeScript. El compilador de Next.js, digamos, la herramienta que genera las páginas web y las aplicaciones que se hacen en Vercel, está escrito en un lenguaje de programación llamado Rust. Este pibe en particular no sabe Rust. Pero sí entendía muy bien un par de cosas. Entendía muy bien, primero, cuál es el problema del cual la comunidad de Next.js, volviendo al tema de obsesionarse por el cliente, mucha gente de la comunidad de Next.js estaba quejando de que Next.js utilizaba demasiada memoria. Entonces él tenía, bueno, primero foco. Él decía, de todos los problemas que puedo resolver en el mundo, voy a elegir este que está causando dolor. Segundo punto, él entiende la arquitectura del sistema. Él no sabe Rust, pero sí entiende la arquitectura del sistema. No es que es una black box, es una caja oscura que es impenetrable para él. Y como tercer punto, él empieza a guiar un poco a este modelo de Anthropic llamado Fable, que es de muy alto IQ, digamos.
y empieza a conversar con el modelo. El modelo puede procesar muchísima información. Y una cosa que hace el modelo es empieza a hacer simulaciones de compilaciones de Next.js y empieza a ver que en el esquema de memoria de la computadora se están persistiendo ciertas estructuras de datos que no eran útiles en esa fase de compilación. ¿A qué me refiero con esto? O sea, es como que vos tenés que realizar un trabajo y empezás a meter cosas adentro de una bolsa, ¿no? Y cada vez que te vas caminando, cada vez la bolsa se te hace más pesada. Y entonces decís, che, llegué a la mitad del camino, no necesito la mitad de estas cosas que puse en la bolsa, las puedo tirar. Lo que me voló la cabeza es, Fable solo se dio cuenta, che, podemos empezar a hacer esta rutina más eficiente, podemos despegarnos de toda esta acumulación de datos y esto obviamente va a ayudar a la gente. Ahora, yo en ese momento lo tuiteé porque dije, ¿cómo puede ser que un modelo nos haya ahorrado 35% de utilización de memoria? Que es un problema en el cual yo tenía ingenieros que pasaron 10 años en Facebook, trabajan en compiladores hace 20 años, y los seres humanos no es que no se dieron cuenta, no tienen la capacidad imparable de dedicar tanto tiempo y tanta energía a cierto problema. Entonces lo que los modelos están permitiendo hacer, están permitiendo que uno se escale. Y están automatizando cosas que antes solo lo podían hacer los seres humanos. Ahora, ¿por qué te cuento esta anécdota? Lo que este pibe Dan pudo hacer, que resultó en ahorrar, si uno mira los números de Next.js, esto debe haber resultado en ahorros de cientos de millones de dólares a escala mundial, porque hay tanto ahorro de utilización de memoria. No es que lo hizo cualquier pibe. No es que un pibe que ni sabía programar. Capaz alguien que ni sabe programar no puede articular estas palabras. Como te decía antes, estructura de datos, colección de basura. Lo que yo veo como muy útil es entender estos conceptos. Capaz vos no tenés que escribir el código, pero sí puedes entender, puedes generar un dominio de conocimiento. Puedes entender cómo fluye la información en el sistema. Utilizaste la palabra filosófica. Es como que estás dedicándote más a la filosofía del sistema y menos a la implementación del sistema. Y otro tema que va a ser muy importante a futuro es el tema de la economía. ¿Por qué? Porque este chico decidió utilizar un modelo muy caro. Fable, ustedes lo deben saber, es una bomba atómica. Si lo voy a tirar en un problema, sé que es un problema que ese modelo puede atacar. Si estoy cambiando el color de un botón, no voy a utilizar el modelo más inteligente del mundo. Entonces es como que vos vas armando equipos de modelos y vas entendiendo cuál es el modelo adecuado para cada problema que tengo. Y te cuento para resumir todo. Yo veo que el ser humano, sumado a la inteligencia artificial, puede generar, no sé, 10 veces más su potencial. Pero el ser humano, que es realmente un experto en este entendimiento profundo de los sistemas, yo hoy en día veo que tiene un potencial 100 veces mayor. Entonces, si vos querés competir con todos los seres humanos del mundo en quién logra mayor impacto, vas a tener un muy grande beneficio aprendiendo los fundamentos del sistema. Y otra cosa que es muy interesante es, uno puede meterse en una charla socrática con el modelo. Cuando el modelo resuelve algo, el modelo no pierde la paciencia en explicarte a vos cómo lo resolvió. Entonces también ahí hay otro tema de si vos tenés esa actitud de quiero entender, no solamente quiero tomar el camino más fácil. Eso también te va a impulsar muchísimo. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bárbara te habla, yo soy Agile Coach. Para darte un poquito de contexto, soy licenciada en Recursos Humanos y también muy curiosa por la IA, por la inteligencia artificial y también autodidacta, ¿no? Y quería consultarte qué decisión de liderazgo multiplicó aún más la capacidad de Vercel ante que cualquier decisión estratégica. ¿Qué decisión de liderazgo has tomado que ha multiplicado mucho más la capacidad de Vercel, ¿no? Sí, te decía antes, hay una estructura
muy bien definida acá en Silicon Valley de cuál es el framework, digamos, cuál es el Next.js para ser una compañía. Y uno define su misión, su visión, sus valores, sus operating principles, o sea, principios de operación, etc. Definir ese formato fue increíblemente valioso para nosotros. Con respecto a los recursos humanos, algo que es increíblemente importante es contratar y asociarse con gente que comparte esos valores. Lo cual parece una huevada, ¿no? Porque uno cuando, por ejemplo, hace amistades, uno dice, sí, a mí no me voy a hacer amigo de alguien que, no sé, por ejemplo, el clásico dilema. Vaso medio lleno, medio vacío. Optimismo versus pesimismo, etc. Entonces, si yo hago una amistad, por lo general, busco gente que estamos con la misma sintonía. Eso es muy importante en las compañías, por más que no son amistades, estar en la misma sintonía filosófica de cómo resolver problemas. Por ejemplo, yo me reúno de gente que comparte la obsesión por dar un gran servicio al cliente. Si no te gusta, si querés terminar el problema rápido, echarle la culpa al cliente, el cliente es un boludo, se equivocaron ellos. Por ejemplo, ese es un valor muy importante en Vercel. Si el cliente del otro lado, ya sea un ser humano o un agente, falla, es problema nuestro. Es algo que tenemos que mejorar. Entonces, encontrar esa afinidad es muy importante. A veces uno no la define y se sorprende. ¿No? Uno entrevista a una persona y capaz a veces tenés como un hunch de que tenés una... pensás, mirá, esta persona, no sé si realmente estamos coincidiendo acá. Entonces la contratás y a los 6 meses te das cuenta, che, esto no va ni para atrás ni para adelante. Con esta persona no se puede trabajar. Claro. Entonces, no solo, aparte de acá, nadie contrata perfecto. Corregir los errores. Corregir los errores rápido. Yo siempre digo, separarse de una persona y no trabajar con ella, a veces es lo mejor que le puedes hacer a esa persona en su vida. Porque no la está pasando bien, porque no está en afinidad con vos, porque no recibe, digamos, no le da placer las mismas cosas que a uno le da placer. Por ejemplo, en Vercel nos encanta shippear. La palabra es ship. Shippear, shippear, shippear. Cuando a la gente le gusta shippear, o sea, lanzar productos y mejorar las cosas, vienen a Vercel. Y eso de nosotros, esa claridad de quiénes somos y con quién trabajamos, nos ha facilitado la vida. Y esto fue muy difícil, para tirar un tema spicy, picante. Fue muy difícil en varios años donde la cultura de Internet está empezando a perderse un poco y chocarse con culturas de política, de activismo, de pañuelos, de lo que sea, hasta que hubo un reset de no, las compañías de tecnología están hechas para hacer tecnología. No están hechas para hacer activismo político o statements de lo que pasa en el mundo, de esta guerra, del otro. No. Acá estamos para hacer un bien para la sociedad a través de la tecnología, a través de la inteligencia artificial, a través de la aceleración del acceso a la información, etc. Y creo que en un momento Silicon Valley, y obviamente lo vi pasar por todo el mundo, y yo creo que Milei contribuyó muchísimo a nivel global a darle ese botón de reseteo cultural, y que las empresas sean empresas. Y en las empresas el objetivo es la performance. Es acelerar el crecimiento, es reducir los costos, es mejorar la tecnología, es que el cliente esté contento. Y obviamente a veces uno piensa, no, pero las compañías perdieron su alma, lo que fuera. No, todo lo contrario. Las compañías dividen su trabajo y temas que son muy importantes, pero tienen que pasar por fuera de las compañías. Y no sé en qué estado hoy en día están las compañías de Argentina que me están escuchando sobre esto, pero es muy importante hacer esa separación entre, como dice la Constitución de Estados Unidos, entre church and state. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Soy Ayelen, es un placer tenerte acá. Sabemos que sos un referente del ecosistema emprendedor y que invertís en un montón de startups para potenciarlas. Y sobre eso yo quería preguntarte, ¿en qué te basás para decidir sobre si apostar o no por una empresa? Digo, ¿qué tiene que tener? ¿Qué requisitos tiene que cumplir para que vos decidas invertir en ella?
Mira, acá hay una aceleradora en Silicon Valley muy famosa, seguro la conocen, se llama Y Combinator. Y Combinator, la innovación de Y Combinator parece revoluda en retrospect, que es los founders dijeron, vamos a invertir en gente que es muy técnica, que saben hacer productos y capaz no tienen los skills más de... O sea, es invertir en los skills de nerds y no los skills de jock, que es vender, chamullar, marketear, bla, bla, bla. No, el bias es por la gente que realmente tiene conocimiento de materia. Si tenés un PhD en Nuclear Physics y querés revolucionar la energía y querés crear un nuevo tipo de reactor nuclear, es mucho más probable que yo invierta en vos porque vos tenés ese foco que si, no sé, tenías un puesto de flores y mañana se te ocurre hacer una startup de tecnología nuclear. Ahora, eso no quiere decir que yo tenga un bias por las credenciales académicas. Hay gente que pasó los últimos 10 años obsesionándose por algún tipo de tópico. Que se obsesionaron por las baterías de los celulares. Se obsesionaron por los satélites. Se obsesionaron por la inteligencia artificial. Entonces, me gusta mucho invertir en alguien que está realmente obsesionado por algún tipo y obviamente mi bias es siempre sobre la ingeniería. Otra cosa obviamente es la gente que tiene esa urgencia de sacar cosas y de shipear y de cambiar el mundo con algo concreto, no solo con hablar y las palabras, cosas concretas. Acá tenés el hipervínculo, acá tenés el código, acá tenés el plugin, lo que sea que estés sacando, acá tenés el gadget. Y lo que hablaba mucho de los valores, ¿no? De, por ejemplo, resolver problemas a clientes. Otra cosa que le voy a dar como tip a los emprendedores es, hay que ser muy intelectualmente honesto. Que es, cuando vos le vas a hablar a un inversor muy sofisticado, ellos saben si vos estás chamullando con cuántos clientes tenés o cuánto código realmente escribiste o qué tan bien funciona el producto. Entonces, es balancear esa ambición a largo plazo y vender una visión realmente entusiasmante, pero también decir, che, esto es uno de los primeros advice que recibí cuando vine a Silicon Valley, que es, vos tenés, cuando sos una compañía, vos tenés una hipótesis. Es un poco como el modelo científico. Uno no tiene de un día para el otro el resultado final. Entonces, cuando vos pitcheás, vos presentalo en términos de una hipótesis que tanto vos como inversor van a salir a probar al mundo, como equipo. Che, se me ocurre que tenemos que reemplazar todos los molinos por reactores nucleares. Y vamos a hacerlo de esta forma. ¿Te interesa este tema? ¿Querés tirarme, no sé, 20K? Yo todas las semanas, todos los meses, te mando un update de nuestro progreso y este es nuestro plan y así va a funcar. Cada vez veo que estas conversaciones se vuelven más naturales de esa forma. No hay que presentarse con saco y corbata y un deck y hay que ir directo a la materia. Guille, bueno, la verdad que el tiempo se pasa pero rapidísimo. Las preguntas, las respuestas que tenés se notan que tenés una calidad, la claridad y el foco, tal cual habías dicho, ese foco que tanto mencionás, creo que lo tenés también en cómo estructurás la forma de la respuesta y cómo digamos, tenés ese caminito, digamos, de razonamiento, de unir piezas y expresarlas. Nos quedan muy pocos minutos. Yo quisiera, de nuevo darte las gracias, comentar que acá en Jóvenes en Acción y también en lo personal tenemos nuestras páginas web en Vercel, así que te conocemos de primera mano los beneficios de Vercel. Vivimos el hacer a mano las cosas, pasar a Vercel y que cosas que nos tardaban meses se solucionan en segundos. Así que creo que eso fue un viaje de ida. Nunca hicimos ni siquiera una comparación, digamos, hacia atrás, porque ya se ve a primera mano. O sea, el haber vivido ese cambio de cómo manejábamos las cosas antes acá en GEA a Vercel, fue muy satisfactorio. En lo personal, estéticamente también es muy linda la página, así que nada, eso. Muchas gracias. Después mándame el link que la llegué. llegué. Está acabando el tiempo, Guillermo. Escúchame una cosita. No sé si te llegaron a preguntar algo del tema de tu familia.
qué representa, si extrañas acá, vi que estaba toda tu familia de Lanús aquí en la entrega del premio de Higüey, y por otro lado, al menos que se pueda presentar Rafael, que está en Silicon Valley, un joven colombiano que está ahí conectado. Wow, nice. Un par de cuadras. Sí, y que después los dejo en contacto. Pero bueno, 2 palabras porque nos sacan del aire acá en la radio, es así. Vamos a tener que volver a entrevistarte. Pero 2 palabras realmente, y te presento. Obvio que se extraña, estoy reconectado con Argentina por todos los memes. Creo que tenemos la mejor cultura de memes del mundo. No sé si nos damos el crédito de eso. Se habla de la carne, de Messi, etcétera. No, la verdad se extraña, pero también se vive porque estamos tan conectados en el mundo actual. La gente me manda DMs por X, me mandan emails, leo muchísimo, sigo muy, muy conectado con el mundo. Tengo un amigo que está laburando en aeroplanos supersónicos y está haciendo mucho proyecto. Iría muchísimo más seguido si los vuelos fueran más rápidos, pero ya en eso estamos laburando. Pero sí, voy a volver, obvio, en algún momento. Voy a hacer el tour por el interior. Obviamente los voy a mantener en contacto. Mi equipo de acá los va a mantener en contacto. Y te esperamos acá en los estudios de la radio. De una, en vivo y en live. Ahí está, en persona. Así te puede presentar Rafael, que está desde Silicon Valley. Lo conocí en un evento acá en Argentina y dije, tiene que conocerlo ya. Presentate, Rafa, porque vuelve el tiempo y se me sacan del aire. Dale. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Primeramente, un honor conocerte. Yo vine en San Francisco por un año y lo que hay en común en el ecosistema es Vercel. Sin Vercel tú no puedes shipear prácticamente como un hackathon y lo demás. Y tengo muchas preguntas, la verdad, pero quiero... es saludarlo nada más, porque no va a tener tiempo para responderte, Rafa, porque nos sacan del aire. Solamente quería darte las gracias por la herramienta que has hecho. En la tragedia que ha habido recientemente en Venezuela y en Colombia, la comunidad tech de estos países se han unido. Y si no fuera por Vercel, estas ideas y estas soluciones que han creado no hubieran llegado a las personas que han sido afectadas. Así que ese es mi aporte. Nuestra solidaridad con todo el pueblo colombiano. De una. Abrazo. Nos estamos yendo. Guillermo, te esperamos acá en los estudios de Radio Cultura de Buenos Aires, aquí Argentinas de Jóvenes en Acción. Estamos apoyando a la juventud desde hace 29 años y impactando en jóvenes y dando oportunidades para que puedan cumplir sus sueños. Así que muchas gracias y te esperamos en los estudios. Dale, nos vemos. Un abrazo. Guillermo Rauch, desde Silicon Valley. Estamos terminando el programa. Con un aplauso terminamos. Chao, chao.